Bueno, si está todo claro, seguimos. Nosotros vimos en la clase anterior, que fue antes de que ustedes estuvieran esta semana, fue cómo estaba compuesto el Sistema Aeronáutico Nacional, básicamente en cuatro ejes, con tres ministerios distintos. Uno era el Ministerio de Obras Públicas, que actuaba a través de la Dirección de Aeropuertos; otro el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que actuaba a través de la JAC; y el Ministerio de Defensa Nacional, que hay dos entidades que dependen de él, que son la DGAC por un lado y la Fuerza Aérea de Chile. Dentro de eso también vimos un poco cómo se financiaba este Sistema Aeronáutico Nacional, que básicamente se financia a través de la recaudación de las tasas aeronáuticas, que son las que pagan las líneas aéreas por el uso de los servicios, por los derechos de embarque, que son los que pagan los pasajeros, y por las concesiones aeronáuticas que administra la DGAC. Todos estos ingresos son los que se reinvierten al sistema para el financiamiento e inversiones aeronáuticas de la DGAC, y para reedituar, tal como se menciona ahí, la inversión privada efectuada por la sociedad concesionaria, ya en los terminales aéreos, producto de la aplicación de la política de concesiones. Les he mencionado en varias oportunidades que como institución pública la DGAC es una de las pocas entidades que se autofinancia, siendo la mayor fuente de ingresos, aproximadamente un 71%, los derechos de embarque, seguido de las tasas aeronáuticas, que es un 23% de los ingresos. ¿Ya? Y les mostré también en la clase anterior los ingresos del año 2019, donde acá, como pueden ver ustedes, casi el 71% es por derechos de embarque, un 23% por las tasas, combustible un 2,6%, que esto es particularmente la tasa por combustible, que después la vamos a ver en detalle, que son dólares por cada metro cúbico o por cada 1000 metros, perdón, por cada 1000 litros de combustible vendido. Otros ingresos y los ingresos por las concesiones aeronáuticas, cómo se dividían los derechos de embarque y cómo se dividían los ingresos por tasas aeronáuticas nacionales e internacionales. Ahora bien, para que entiendan un poco cómo funciona la DGAC como entidad pública, existe la ley 16.752, que es la que fija organización y funciones y establece las disposiciones generales a la DGAC. Ya esta ley es de 1968 y es nuestra Biblia para todo el tema, para todas las acciones que hace la DGAC. Acá se describe por qué la DGAC, básicamente todas las atribuciones que tiene para funcionar. En este sentido, esta misma ley dice que la DGAC depende de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, ¿ya? Y a través de esta ley se le asignan las funciones a la DGAC. Una de las principales funciones es la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y la protección a la navegación aérea. Además, también señala que dependen de la DGAC la Dirección Meteorológica de Chile y la Escuela Técnica Aeronáutica. Particularmente la Dirección Meteorológica está ubicada en Quinta Normal y la Escuela Técnica Aeronáutica está ubicada en Pudahuel, cerca de San Pablo. ¿Ya? En la Escuela Técnica Aeronáutica es donde se forman los futuros APSEC, los CI, los controladores de tránsito aéreo, entre otras carreras relacionadas con el tema aeronáutico. Cualquier duda, por favor, me interrumpe, no hay ningún inconveniente. Acá es súper importante y es donde una de las preguntas que yo le hacía anteriormente: ¿por qué el director de aeronáutica tiene que ser alguien de la Fuerza Aérea? La ley lo define así. Ya, el artículo 2 de esta ley indica que el cargo del director general de Aeronáutica Civil va a ser desempeñado por un oficial general de la rama del aire de la Fuerza Aérea de Chile, en servicio activo, y él va a ser el jefe superior del servicio y el titular de las atribuciones que las leyes y reglamentos confieren a la DGAC. Ya, todo lo que haga la DGAC, él es el responsable. ¿Cuáles son las funciones de la DGAC? Se describen básicamente en el artículo 3. La letra A indica: aprobar y calificar los terrenos en los cuales se desee construir los aeródromos civiles, autorizar las construcciones que en estos terrenos deban realizarse, una vez que se determinó lógicamente la aptitud para esto, como asimismo las ampliaciones, modificaciones o mejoramientos, cualquiera que sea la naturaleza de esto, y autorizar el establecimiento y el funcionamiento de los aeródromos civiles, clasificarlos también de acuerdo con el uso y destino, y establecer las condiciones para su operación.
Además, esta aprobación, o calificación, si se llama también así, debe hacerse con un informe de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas. Otra función que tiene la DGAC es controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados, y administrar los públicos de dominio fiscal, sin perjuicio de las funciones policiales que correspondan a las fuerzas de orden y seguridad pública en su respectivo ámbito de competencia, y siempre que haya un efecto a la seguridad aérea. Ojo que acá hablamos de 3 tipos de aeródromos: los públicos, los privados y los públicos de dominio fiscal. ¿Ya? Otra función es organizar y controlar el tránsito aéreo en el país. Y también la DGAC por ley debe proporcionar los servicios de tránsito aéreo en los aeródromos públicos de dominio fiscal, municipal o particular, cuando la seguridad de vuelo así lo requiera. Por ejemplo, en Tobalaba, que es un aeródromo privado, nosotros proporcionamos servicios de tránsito aéreo. Creo que en Vitacura también. Y eso que Vitacura también es un aeródromo privado. Además, la DGAC debe construir, operar y mantener las instalaciones y obras anexas de cualquier orden, dentro o fuera de los aeródromos o estaciones aeronáuticas, cuando están destinadas a servir de ayuda y protección a la navegación aérea, o para la habitación del personal que se desempeña en dicho aeródromo o estación aeronáutica, como también autorizar su construcción, operación o mantenimiento por terceros. Esto apunta principalmente a instalaciones que son de apoyo a las funciones de la DGAC, que no necesariamente están en un aeródromo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Cerro Colorado, que se accede por Renca, tenemos bastante antena en ese sector. En varios cerros tenemos instalaciones. Hay otro cerro que conozco yo que queda cerca de Vallenar, donde principalmente tenemos antenas de comunicaciones. ¿Ya? Esto es súper importante. La DGAC debe proponer al presidente de la República, previo informe de la Junta Aeronáutica Civil, las tasas y los derechos que se van a cobrar por el uso de los aeródromos públicos de dominio fiscal, por los servicios que se presten en los de dominio municipal o particular, y los demás servicios e instalaciones destinados a la protección y la ayuda de la navegación aérea. La DGAC propone, y finalmente ¿quién zanja? El presidente. Acá viene un punto importante también. La DGAC por ley debe otorgar las concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en los aeródromos sometidos a su administración, como asimismo en los terrenos que le sean destinados. La única que puede otorgar estas concesiones es la DGAC, o tal como se menciona en este texto, celebrar arrendamientos u otra clase de contratos. Debe también aprobar los planes de distribución de los fondos para el fomento de la aviación civil no comercial que apruebe las leyes y supervigilar la distribución de dichos fondos. ¿Saben algo ustedes de estos fondos? ¿Tienen alguna idea de estos fondos que son para el fomento de la aviación civil? Felipe, Sebastián, Carlos. Personalmente no, profe. ¿Ya? Uno de los objetivos de la DGAC es fomentar la aviación civil y dispone de fondos que son entregados por ley a la DGAC para que sean entregados a los clubes aéreos. Y todos los años postulan los clubes aéreos estos fondos que les permiten o modificar sus instalaciones o hacer mantenimiento de aeronaves que no han podido hacer por no tener los fondos. Se presentan proyectos a la DGAC y quienes ganan finalmente obtienen estos fondos que son traspasados a ellos para que ejecuten este proyecto. Y la DGAC debe vigilar que finalmente con el dinero que ganaron hagan lo que nos dijeron que iban a hacer. Normalmente están asociados a mantenimiento de las aeronaves que tienen, ¿ya? O compra de ciertos equipos para mejorar sus aeronaves, ¿ya? También la DGAC debe llevar el Registro Nacional de Aeronaves, practicar las inscripciones, las subinscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan, y otorgar las copias y certificados que se les soliciten.
La DGAC actúa igual que una dirección de tránsito, pero con las aeronaves. La DGAC tiene el detalle de todas las aeronaves que existen en el país. Y por lo menos antes era un poco más complicado, pero por lo menos unos, que serán 8 años, existe el tema de la matrícula única. Antes no era una matrícula única. Y ahora no se pueden repetir las matrículas. Y ese registro lo tiene la DGAC, con la historia de cada una de las aeronaves. También la DGAC debe inspeccionar a las aeronaves matriculadas en Chile para determinar estas condiciones y estado para el vuelo, otorgar los correspondientes certificados de aeronavegabilidad, suspenderlo y cancelarlo. Si una aeronave no tiene un certificado de aeronavegabilidad, perdón, ¿puede operar en el país? ¿Podría operar? No. ¿En ningún caso? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Si una aeronave no cuenta con el certificado de aeronavegabilidad, ¿podría operar en el país? Usualmente entienden no, pero ustedes creo que hay primero? un caso excepcional. Perdón, ¿qué entienden ustedes por aeronavegabilidad? ¿Qué significa que una aeronave tenga ese certificado? Con sus palabras, no tienen que dar una descripción textual de lo que aparece en la ley. ¿No les suena nada? Yo creo que lo han escuchado muchas veces. Según yo es como que cumple con todos los requisitos para operar de manera segura. ¿Sí? Una definición bastante acertada. Yo lo entendía y creo que es mucho más simple. En el fondo significa que una aeronave es volable, entre comillas, de forma segura y cumple con todos los requisitos. Es aeronavegable en el fondo. Pero tal como dices tú, se podría eventualmente autorizar bajo ciertos parámetros alguna operación sin ese certificado. ¿Ya? Pero son casos muy excepcionales. Pero quien otorga estos certificados y puede suspenderlo y también cancelarlo es la DGAC, nadie más. Y también mantiene el registro de estos certificados. Y además la DGAC tiene las atribuciones para inspeccionar las aeronaves extranjeras que operan en Chile. También la DGAC le corresponde otorgar licencia a todo el personal aeronáutico que requiera de ella de acuerdo a la normativa, con validar cuando proceda la licencia extranjera, suspenderlas, cancelarlas y además tiene que llevar el registro. Debe también adoptar las normas, métodos, recomendaciones y procedimientos internacionales aprobados por la Organización de la Aviación Civil Internacional y por la Organización Meteorológica Mundial. Es decir, además de esto viene un poco del convenio que tiene la DGAC, o sea, el convenio como Estado miembro de la base. La DGAC debe adoptar estas normas y hacerlas suyas. Todos los anexos de la base y finalmente para nosotros se convierten en los DAR. ¿Ya? Y como miembro de la base los debe adoptar y hacer suyos. Más específicamente en esta ley, y es un punto que nos va a interesar a nosotros después, dice en su artículo 8 que por decreto supremo se fijarán las condiciones generales, derechos y rentas mínimas para el otorgamiento de las concesiones y la celebración de los contratos a que se refiere la letra I del artículo 3, como también los mínimos y máximos de los derechos que se deban cobrar por las certificaciones, diligencias o actuaciones del director general. ¿Qué decía el artículo 3 de la letra I? Decía otorgar concesiones o celebrar arrendamiento. Entonces, ¿qué me está diciendo la ley? Usted tiene la facultad de otorgar concesiones o celebrar arrendamientos, pero además, por un decreto supremo distinto a esta ley, va a fijar en qué condiciones generales, derechos y renta para este tipo de contratos. ¿Ya? Entonces, además de esta ley, vamos a revisar ese decreto supremo, que como es un decreto supremo, finalmente quien lo aprueba es el presidente de la República, quien lo firma. ¿Ya? Lo que es bueno y malo a la vez. ¿Ya? Vamos a ver después por qué.
También en el artículo 9, las empresas, indica que las empresas de transporte aéreo van a cobrar y percibir las tasas que en conformidad al reglamento deban pagar los pasajeros, o sea, los derechos de embarque. Dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a su percepción, las sumas que por este concepto perciban dichas empresas deberán ser remitidas a la dirección. Es decir, todo lo que recibieron en el mes de octubre hasta el 31 de octubre, tienen hasta el 15 de noviembre para reintegrarla a la DGAC. Así funciona el sistema. ¿Ya? Y bueno, tal como mencioné ese punto seguido, las empresas de transporte aéreo serán responsables en la forma que determine el reglamento del pago de esta obligación. ¿Cuál reglamento? El que se aprueba por decreto supremo. También indica el artículo 11 que la DGAC va a cobrar y percibir las tasas y los derechos aeronáuticos en la forma, plazos y fechas que determine el reglamento. Estas tasas y derechos van a poder expresarse en pesos, oro, en dólares de los Estados Unidos, o en unidades tributarias, o en otra unidad reajustable, y podrán pagarse y percibirse en moneda nacional o extranjera. Denme un segundo. Ahora sí. En el artículo 14 de esta ley señala que la administración de los terrenos que el fisco adquiera para aeródromos y para instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea corresponde a la DGAC desde su adquisición para dichos fines. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se hace un nuevo aeropuerto, normalmente quien adquiere los terrenos es el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, nosotros estamos ahí y empezamos a funcionar desde antes, basado en esta ley, porque el fisco los adquirió, los compró, dice que lo remate, pero los compró para un aeródromo. Por lo tanto, desde ahí nosotros podemos estar presentes. Luego, lógicamente, hay que hacer un tema con bienes nacionales para que el terreno sea entregado formalmente, destinado a la DGAC, y ahí estamos en regla completamente, pero podemos entregar concesiones en los terrenos que son, desde que son adquiridos para aeródromos. ¿Ya? Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, los recursos de la DGAC se formarán con los fondos que se perciben por concepto de la aplicación del reglamento de tasa y derecho aeronáutico, que después vamos a ver cómo se llama, que corresponde al decreto supremo, con los fondos percibidos por los intereses penales que se refiere al artículo 11 de esta ley, y con los fondos que se le destinen anualmente en la ley de presupuesto. ¿Ya? Vuelven a ver un poco, estos son los ingresos de GAC del año 2019. Tenemos ingresos operacionales y no operacionales. Dentro de los operacionales, que es lo que hemos venido viendo, están los derechos de embarque, las tasas, las concesiones, combustible, otros ingresos y la coparticipación con el Aeropuerto de Santiago. Dentro de los ingresos no operacionales, tenemos depósitos a plazo, ingresos por percibir, ingreso dental y otros. ¿Ya? Esto dental son mínimos, pero son un servicio que tiene la DGAC a sus funcionarios que finalmente uno termina pagando cuando es sobre cierto monto. Acá está su composición entre los ingresos operacionales y no operacionales del año 2019. En cuanto a los ingresos operacionales, bueno, acá viene la misma torta, cómo se distribuye. Los derechos de embarque, tasas, concesiones, combustible, otros ingresos y la coparticipación del Aeropuerto de Santiago. ¿Ya? En el anterior no aparecía esta coparticipación, por eso ahora bajo un poco el tema de los derechos de embarque. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte no, profe. ¿Perdón? Por mi parte no, profe. Ya. Ahora bien, el artículo 17 de esta misma ley señala que el director de aeronáutica va a poder delegar una o más atribuciones en el personal de planta de la DGAC y en oficiales de la Fuerza Aérea que estén destinados a la misma. Y esta distribución se hace mediante una resolución que firma él.
Básicamente, este artículo le entrega la facultad al director de que él firme un documento y diga, ok, todo lo que tenga que ver con concesiones lo va a firmar la directora comercial. Todo lo que tenga que ver con tasas aeronáuticas, también la directora. Lo que tenga que ver con licencias lo va a firmar el director de recursos humanos, por decir algo. ¿Ya? ¿Por qué se puede hacer? Primero, por un tema de eficiencia, porque es imposible que nosotros, pese a que ahora es digital, la cantidad de documentación que sacamos es mucha, y tendríamos que tener el director exclusivamente para que estuviese firmando. Entonces el director delegue esa atribución en atención a un artículo que aparece en la ley y que lo faculta para ello. Hay un tema que es súper importante que ustedes tengan claro, que es, que a mí me lo dijeron cuando llegué acá. Normalmente a uno lo forman en la universidad para trabajar en las empresas privadas y no para trabajar en el Estado, o ser funcionario público. En las empresas privadas, la gran diferencia es que uno puede hacer todo lo que no vaya en contra de la ley. ¿Ya? Haciendo todo lo que no vaya en contra de la ley, ustedes no tienen ningún problema. En cambio, los funcionarios públicos, los que pertenecen a cualquier repartición del Estado, pueden hacer solo lo que está escrito en la ley. Lo que no está escrito en la ley, no lo pueden hacer. Por lo que, si no existiera este artículo 17 en la ley, el director de aeronáutica tendría que firmar todos los documentos que salen de la DGAC. Desde un documento que diga, adjunto remite usted tal papel, o adjunto los planos, o hasta un documento de análisis o un documento de cobro, todo lo debería firmar él. ¿Ya? Por eso es importante hacer esa separación y la importancia de este artículo. Además, bueno, por ley, la DGAC, como muchos servicios públicos, está exenta de derechos de internación y de toda clase de impuestos o contribuciones fiscales o municipales. Acá me quiero detener un poco en el código aeronáutico. Me imagino que ustedes han visto algo del código aeronáutico, porque es importante para lo que viene después. ¿Lo han visto o no han visto nada del código aeronáutico? Sí, lo vimos en legislación aeronáutica. ¿Quién les hizo legislación aeronáutica? David Dueñas. Ya. Él trabajó acá en la DGC. Fue hasta incluso fiscal, ahora está en la JAC. Excelente profesional. ¿Ya? Bueno, este código aeronáutico, lo principal y lo que aplica para esto, es de perogrullo, pero siempre es bueno definirlo. ¿Qué es lo que es un aeródromo? Es toda área delimitada terrestre o acuática habilitada por la autoridad aeronáutica y destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en la superficie. Ya, denme un segundo, por favor. Perdón, ahora sí. Ahora bien, los aeródromos se dividen, hay dos tipos, en militares y en civiles. Los militares son los que se destinan exclusivamente a estos fines. Ejemplo de aeródromo militar en Santiago. Lo escucho. ¿El bosque? El Bosque. Muy bien. ¿Por qué es militar? Porque están destinados exclusivamente a estos fines. Ahí no hay operaciones comerciales, nada. Lo mismo pasa con Quintero, ¿ya? Lo mismo pasaba antes con Rancagua. Rancagua ahora no es, Rancagua ahora es público, ¿ya? Todo el resto de los aeródromos son civiles. Y las disposiciones del Código Aeronáutico particularmente se aplican solamente a los aeródromos militares en los casos en que se refieren expresamente a ellos. Ahora bien, los civiles se pueden dividir en públicos y en privados. También es de perogrullo, pero bueno, es bueno que reiterarlo. Los públicos son los abiertos al público, al uso público de la aeronavegación, y los privados, aquellos destinados al uso particular. Y son aeropuertos todos los aeródromos públicos que se encuentren habilitados para la salida y llegada de aeronaves en vuelos internacionales. Y como segundo punto final del Código Aeronáutico,
Una aeronave es todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas y destinado a desplazarse en el espacio aéreo en el que se sustenta por reacción del aire con independencia del suelo. Para los efectos del código aeronáutico se entiende como una aeronave, o sea, se entiende, perdón, que una aeronave está en vuelo desde el momento en que comienza a moverse con el objeto de despegar hasta que se detiene una vez finalizado el vuelo. Y las aeronaves se dividen en aeronaves de Estado y aeronaves civiles. Las de Estado son las militares, es decir, las que están destinadas a las Fuerzas Armadas, perdón, o las que fueron empleadas en operaciones militares o tripuladas por personal militar en ejercicio de sus funciones. Y las aeronaves destinadas a servicios de policía o de aduana. Son aeronaves civiles las que no están comprendidas en el artículo precedente, aunque pertenezcan a organismos, servicios o empresas del Estado, o la municipalidad o el fisco. Del tiempo que llevo acá nunca he visto una aeronave de alguna municipalidad. ¿Ya? Sí, por ejemplo, la DGAC tiene aeronaves, pero por ejemplo la ocupa para las certificaciones de las radioayudas y las revisiones que se hacen constantemente. Las aeronaves civiles se dividen en aeronaves de uso comercial y aeronaves de uso no comercial o privado. ¿Ya? Es bueno que recuerden esto y que tengan estos dos puntos del código aeronáutico claros para lo que viene después. ¿Ya? Yo les comenté anteriormente, haciendo un poco de repaso de esta materia, que de acuerdo al artículo 3º, letra I, la DGAC puede otorgar concesiones o celebrar otro tipo de, o sea, otorgar concesiones o celebrar arrendamiento o cualquier otro tipo de contrato. Y también que se van a cobrar tasas. Y en este sentido, el artículo 8º dice que por un decreto supremo se van a fijar las condiciones generales, derechos y rentas mínimas para el otorgamiento de las concesiones. La ley me entrega la facultad y me dice cómo. Me falta el reglamento. En este sentido, el reglamento que les comento es el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos, o DAR 50. ¿Lo conocen ustedes este reglamento? ¿Han escuchado? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han revisado en alguna clase? ¿Felipe? Yo lo conocí cuando usted me lo envió y sería. Ya, ok. ¿Lo pudiste interpretar o no? Sí, lo revisé, pero no me sirvió tanto para el estudio que estaba buscando. Ya, ok. ¿Sebastián? No, no lo conocía bien. ¿Y tú, Carlos? Tampoco, profe. Ya. Si se proyectan en algún momento trabajando en alguna línea aérea, acá están por qué son los cobros a las líneas aéreas, principalmente por las tasas. Ya, por las tasas, por los derechos de embarque, por estacionamiento, por todo eso. ¿Ya? Antes de entrar en este reglamento en particular, recuerden siempre que son los temas que propone la base. La tarificación debe ser equitativa y no discriminatoria. Se deben minimizar los subsidios cruzados y las exenciones. La tarificación debe ser simple o adecuada para su aplicación en aeropuertos internacionales. No se debe desalentar el uso de la utilización de las instalaciones y servicios necesarios para la seguridad. Hay que basarse en principios sanos contablemente y se deben considerar los efectos positivos y negativos cuando se aplican las tarifas. ¿Ya? Cualquier aumento en las tarifas debe ser introducido paulatinamente. Siempre se deben considerar y tener en cuenta el costo de las instalaciones y los servicios necesarios utilizados. Y se debe fomentar el sano desarrollo de la aviación civil internacional en su totalidad. ¿Ya? Vamos a ver ahora el reglamento de tasa y derecho aeronáutico. ¿Qué elementos creen ustedes que debería tarificar al DAR 50? Díganme uno, cada uno de ustedes. ¿Qué debería estar tarificado de acuerdo a lo que hemos conversado en este reglamento? ¿O qué tarifa? Felipe, tú lo viste un poco, así que tienes alguna noción de qué tarifa debería aparecer acá. Del uso de las instalaciones del aeropuerto. Ya, ¿sí? Con las concesiones, llamámoslo así, ok. ¿Qué otro más?
¿Por qué yo le pago a la DGAC? Piensen en algo. Los derechos. ¿Perdón? Los derechos. Los derechos de, o los derechos, De bueno, ellos, los derechos, derecho de embarque. derecho de embarque, muy bien. Sebastián, ¿qué más se te ocurre que pueda aparecer en este reglamento? Más derechos, como el derecho de aterrizaje, del uso de luces, si estaba o no dentro del derecho de... Sí, lo define como tasa, pero también es correcto. Los elementos que debería tarificar, las tasas y los derechos, lo nombraron ustedes. Las licencias, todas las licencias tienen un valor. Las concesiones, que es un poco lo que mencionó Felipe. Las certificaciones de altura. ¿Saben lo que es una certificación de altura? O les comento brevemente. Cuando cualquier antena que se instale en el país debe contar con una certificación de altura que emite la DGAC. Hay algunas que pueden ser muy bajas, pero independientes deben contar con una certificación de altura y van a un catastro donde la DGAC debe saber dónde están, porque hay zonas, bueno, generalmente en las ciudades no, porque los edificios sobrepasan a veces la antena, pero hay zonas donde no pueden haber antenas a cierta altura. Por ejemplo, cerca de los aeródromos, en las trayectorias finales o de aproximación. Sin embargo, hay otras antenas que son muy altas que deben contar con una certificación de altura. Desde cierta altura hacia arriba, que yo la desconozco, deben contar con una certificación que emite la DGAC. Ya tiene un costo esa certificación que es menor para cualquier proyecto de esta envergadura y que certifica que no va a tener inconvenientes. O debe cumplir con ciertos requisitos de visualización para las operaciones. Por ejemplo, el Costanera Center tiene una certificación de altura que le emitió la DGAC. En algunos casos se piden que cuenten con señalizaciones, con luces, etcétera, etcétera. No sé si han visto también las torres de alta tensión que de repente en algunos sectores tienen como unas bolas o como unos temas, no sé si circular es la palabra. Eso es por requerimiento también de la DGAC para que sean visibles. Si son muy altos también tienen que tener luces, dependiendo del lugar donde estén. ¿Ya? A eso corresponden las certificaciones de altura y los emite la DGAC, pero el área encargada es el Departamento de Aeródromo y Servicio Aeronáutico. Este reglamento de tasa y derecho aeronáutico tiene ciertas características. Este es el decreto supremo. ¿Ya? Este decreto, bueno, es emitido por el Ministerio, pero finalmente es del año 71, así que acá aparece quién lo firmó. Es el decreto 172 que aprueba el reglamento sobre tasa. El hecho de que sea un decreto supremo, tal como les dije, tiene sus temas bueno y malo. Dentro de los que para mí me parecen un poco negativos es que es bastante rígido. Para modificar este decreto yo tengo que obtener la firma del presidente de la República. Por lo tanto, cualquier modificación es un tanto burocrática. Cualquier modificación requiere de un alto convencimiento de la industria aeronáutica y del mundo político. ¿Qué cambios se han introducido a las tasas aeronáuticas que ustedes se acuerden? Que hayan sido impulsados directamente por el presidente. La disminución de las tasas de embarque, ¿no? Así es, la disminución de las tasas de embarque en los vuelos internacionales. Hace X cantidad de años, por lo menos, no sé si 3 o 4 años atrás, era $30. Se ha ido bajando de $1 cada cierto tiempo. Y él tiene que firmar, el presidente firma un decreto donde define esta baja en dólares. ¿Ya? Ustedes dirán, pero $1 es nada. Sí, efectivamente, en una tasa de $30, $1 es nada, pero va de la mano con los principios que les mencioné anteriormente. Cualquier aumento, y yo le agregaría acá disminución en las tarifas, debe ser paulatino. Yo no puedo bajar de $30 a $25 o a $20 de una sola vez. ¿Por qué creen ustedes que esto no se puede hacer así? ¿A dónde van estas tasas? Para la DGAC. ¿Ya? ¿Y la DGAC qué hace con esas tasas? Reinvierte en la industria aeronáutica. Así es. Por lo tanto, si la DGAC proyectó que en X años iba a tener X monto de dinero y yo hago una rebaja sustancial de las tasas,
no voy a poder cumplir con los compromisos que ya tiene la DGAC por la compra de no de maquinaria, por la compra de equipo. Entonces ahí empiezan los problemas. Ya es distinto, o sea, acá se hicieron los estudios, y hubo que presentárselo a la presidencia y todo el tema, lo que significaba bajar esta tasa. También por contraparte, recuerden ustedes que los pasajeros que se embarcan en los distintos aeropuertos, también una parte de eso se lo llevan las sociedades concesionarias. Y cuando ellos postulan con las condiciones que existen en el mercado a esa fecha. No significa que no se puedan cambiar después, pero sus estudios para postular le dijeron que era rentable dado ese escenario. Si hay un cambio muy grande, pueden reclamar y finalmente quien va a tener que pagar va a ser el Estado. Entonces, por eso todas las modificaciones deben ser de forma paulatina. Y es lo que se hizo en este caso, que ha ido bajando, no sé si vamos en 26 o 25, tendría que ver el tarifario al día de hoy, pero ya son $5 menos. ¿Ya? Esa fue la última modificación que se hizo. Este reglamento, lo importante es que ustedes sepan que establece las reglas del juego. Buenas o malas, están establecidas y son conocidas por todos. Y se aplican las mismas para todos. ¿Hay cosas que no son aplicables al día de hoy? Sí, porque hay leyes superiores que actúan, van en ayuda del tercero. Pero sin embargo, este reglamento te establece y te dice cómo son las reglas. Y nadie puede venir a reclamarte, oye, pero me están aplicando algo solo a mí. No, se le aplica todo igual. Este reglamento está dividido básicamente en 6 capítulos, donde el capítulo 6, que son los derechos, acá se me corrió, mira. De la administración de los aeródromos, el 74% proviene desde el capítulo 5. ¿Ya? El 4% por este capítulo y el 21% por las tasas por la operación de aeronaves. Esto está corrido por si acaso. Cuando lo vaya a subir se lo voy a corregir. Este reglamento dice en su primer artículo que el uso de los aeródromos públicos de dominio fiscal y de los servicios de ayuda y protección a la navegación aérea estará afecto al pago de las tasas aeronáuticas que determina el propio reglamento. Además, le corresponde a la DGAC, de la mano con lo que dice la ley, otorgar las concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en los aeródromos sometidos a su administración, como asimismo en los terrenos que le sean destinados. Hace una separación de los aeródromos, los que administro y los que están destinados a mi nombre. Las condiciones generales, derechos, rentas mínimas y plazos máximos para el otorgamiento de las concesiones y la celebración de los contratos serán las que se señalan en el reglamento. Y la única entidad facultada para cobrar, percibir las tasas y los derechos es la DGAC. ¿Cuándo un aeródromo es destinado o administrado? Como les comentaba anteriormente, un aeródromo es destinado a la DGAC cuando el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante un documento, que es una resolución, indica explícitamente que el terreno es destinado con fines aeronáuticos y aeroportuarios. Un ejemplo de esto es el aeródromo de Desierto Atacama, en el norte del país. Este aeródromo está destinado, y dice destinado al fisco de DGAC, para el funcionamiento del aeródromo de Desierto Atacama. ¿Ya? ¿Cuándo un terreno es administrado? El aeropuerto de Punta Arenas. ¿Ya? El aeropuerto de Punta Arenas, como les comenté yo también en alguna clase anterior, está destinado a la Fuerza Aérea de Chile, porque ahí hay una base aérea, la base aérea Chabunco. ¿Ya? Y todos los terrenos del aeródromo están destinados a la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea le entrega la administración de parte de esos terrenos a la DGAC. Lógicamente esos terrenos son los que corresponden al terminal y las áreas adyacentes a este terminal para el desarrollo de ciertos negocios. Pero todo el resto, como también las pistas, lógicamente, pero todo el resto está a cargo de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y dado que la ley dice que nosotros podemos entregar concesiones en los terrenos destinados y administrados, podemos otorgar concesiones en Punta Arenas, por ejemplo. Esa es la gran diferencia que hay. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ok. ¿Cuáles son las excepciones que tiene este reglamento?
El artículo 2 te da la entrega de inmediato. Dice que las tasas establecidas en los capítulos segundo y tercero no se van a aplicar, o sea, se van a aplicar a todos menos a las que se indican a continuación. A las aeronaves de Estado chilenas o extranjeras. Y además, sin embargo, perdón, el director va a poder cobrar a las tasas a las aeronaves extranjeras cuyo respectivo Estado no otorgue igual franquicia a las aeronaves chilenas. Por ejemplo, las aeronaves de Estado chilena no paga ninguna, pero si viene una aeronave extranjera que ya cobró aeronaves de Estado chilenas, el director también le puede cobrar. A las aeronaves pertenecientes a los clubes aéreos chilenos o extranjeros. Ningún club aéreo paga tasas, ¿ya? A las aeronaves pertenecientes a corporaciones o fundaciones de beneficencia. Yo no he visto de ese tipo de aeronaves acá en el país. Y a las aeronaves de las personas jurídicas y naturales, que se refiere al artículo 10 de la ley 17.382. Bueno, son aeronaves de Estado, lo vimos anteriormente, las militares, entendiéndose por tal a las destinadas a las Fuerzas Armadas o las que fueran empleadas en operaciones militares o tripuladas por personal militar en ejercicio de sus funciones, y las aeronaves destinadas a servicios de policía o aduana. El artículo 4 de este reglamento indica que las tasas y los derechos se van a establecer en moneda nacional, son reajustados trimestralmente en su monto en el mismo porcentaje de variación que experimente el índice oficial de precios al consumidor en el mismo trimestre. Las tasas que aparecen en el reglamento que te compartí, Felipe, no están reajustadas. Esas es de acuerdo a la última versión que se imprimió de CEDAR, y por eso la DGAC publica en su página web el tarifario vigente, dado que en los meses de enero, abril, julio y octubre se toma la variación del trimestre anterior y se reajustan estas tasas. Cuando se reajustan, perdón, se reajustan solamente cuando es mayor, no se disminuye su monto. Si la variación del IPC fue negativa, no hay aumento de tasa. No es que se baje la tasa. Pese a lo anterior, el monto de la tasa operacional establecida en el título tercero, que lo vamos a ver, esa se reajusta anualmente, porque es una tasa que se cobra anualmente. El 1 de enero de cada año, en el mismo porcentaje de alza que experimentaba el IPC en el año anterior. ¿Ya? Esa tasa corresponde a la tasa operacional anual. Acá, esta es una facultad que también entrega el reglamento. Recuerden que todo lo que solo podemos hacer lo que está escrito. Dice que la DGAC puede facultar a las empresas de aeronavegación comercial que operen servicios aéreos regulares en el país y a solicitud de estas para efectuar el pago de las tasas aeronáuticas por periodos que no excedan de un mes. Son los conocidos como los convenios para el pago de las tasas, donde están metidas casi todas las líneas aéreas. Son muy pocas las líneas aéreas, o casi ninguna, que no tiene convenio de pago. Para que se lleve a cabo este convenio, la DGAC puede solicitar o exigir la garantía de pago que considere conveniente en atención al nivel de operación. Por ejemplo, no es lo mismo solicitar una garantía a American Airlines que a LATAM, por el nivel de operaciones y por el número o por el monto de las tasas que van a pagar. Se hace una proyección cuando son aerolíneas nuevas, se hace una proyección de su operación y se presentan distintos escenarios. Por ejemplo, no sé cuántas no tienen la misma boleta de América, principalmente por el número de operaciones, ¿ya? Y tratándose de las concesiones reglamentadas en el capítulo 5, la DGAC también puede fijar garantías, ¿ya? Vamos a ver a continuación un ejemplo de un convenio con empresa aérea para el pago de las tasas aeronáuticas. La mayoría de las resoluciones de DGAC tienen la misma estructura, donde se identifica el objetivo acá. ¿Ven el cursor o no lo ven? ¿Lo ven? Ahí sí, profe. Ya. La mayoría de las resoluciones, por no decir todas, tienen la misma estructura. Hay un objetivo, un número, una fecha, los documentos que tuve a la vista para hacer la resolución, lo que consideré para hacer la resolución, y lo que resuelvo en esta resolución y quién lo firma. Acá, particularmente esta resolución, aprueba el convenio para el pago de las tasas aeronáuticas. Es la número 215 del 25 de noviembre del 2019. Fue elaborada por el Departamento Comercial.
estos son todos los documentos que tuve a la vista, la ley, el decreto supremo, la resolución tanto, una resolución de la Contraloría, porque esta es una resolución exenta, no va a toma de razón de la Contraloría, considerando que la sociedad Air France opera en distintos aeropuertos y aeródromos del país, solicitó pagar las tasas aeronáuticas de forma mensual, que presentó una garantía exigida por la DGAC, y que derivado de lo anterior, la DGAC consideró necesario oficializar el convenio otorgado con este departamento para el pago de las tasas aeronáuticas suscrito por la empresa Air France y la DGAC. Entonces, esta resolución que resuelve aprobar el convenio para el pago de tasas aeronáuticas de fecha 22 de noviembre del año 2019, suscrito con Air France, que regula la forma y la oportunidad para el reintegro de los valores recaudados por concepto de tasa aeronáutica. Y estos antecedentes están en poder del departamento comercial. ¿Cómo funciona esto? La empresa, cuando va a operar en el país, solicita hacer un convenio. ¿Por qué? Porque ya resulta ineficiente que por cada vuelo vaya a pagar las tasas aeronáuticas. Entonces, hace una solicitud formal, la DGAC le responde, ok, si estamos en condiciones, presénteme los antecedentes legales de la empresa, debe estar legalmente constituida, etcétera, etcétera, y luego de ello le pide una garantía. Una vez que presente esta garantía, firma el convenio de pago, y en el convenio de pago dice, ok, usted todos los meses, yo le voy a enviar una factura, por ejemplo, la de todo lo que usted vuele en el mes de octubre, yo se lo cobro en el mes de marzo y le mando un detalle, todas las tasas y todo lo que me tiene que pagar de acuerdo a los vuelos efectuados. ¿Ya? Con la garantía nosotros tenemos el resguardo, normalmente la garantía es por más de un mes de operaciones, además de que también se proyectan sus operaciones como van creciendo, y con eso resguardo el interés fiscal y le permite también a la empresa operar de forma más eficiente y no estar pagando vuelo a vuelo. Dependiendo del tipo de empresa, pueden operar bajo esta figura. Por ejemplo, ¿conocen el caso de Lowe? ¿Conocen esa línea aérea? ¿O Latin American Wings? Sí, profe. ¿Qué saben de ella, Carlos? Que, no sé, tiene una figura de operación bastante rara. Estuvo involucrada como en algunos temas legales por como traer gente ilegal a Chile, si mal no recuerdo. Y básicamente eso, creo que después de algunos problemas legales, la DGAC le revocó el certificado de operador aéreo. Claro, la AOC que se llama. Sí, efectivamente, bastantes problemas tuvieron y finalmente, bueno, ellos tenían un convenio de pago por la DGAC, pero lo empezaron a incumplir porque el convenio también dice, ok, yo le emito, le voy a cobrar todos los meses de forma posterior a realizar la operación y usted me lo va a tener que ir pagando. Eso empezó a generar intereses, le cobraban, no pagaban, finalmente tengo entendido que se cobró la boleta y, no, y después tuvieron que empezar a pagar vuelo a vuelo. Y esto, se ha hecho con otras empresas también del mismo tipo, donde la persona que está en la torre de control avisa al piloto, mientras usted no pague, no despegue el avión. Y se tenía que bajar el piloto, ir, en algunos casos ir con la plata y pagar por los pasajeros que llevaba atrás. ¿Ya? Es a ese nivel el cobro o sea, a ese nivel la coordinación también con la torre de control para que la aeronave pueda aterrizar, pero mientras no pague no va a poder despegar. Y en algunos casos tenían que ir a buscar al piloto que estaba en la aeronave para que fuera a pagar, lo iba a buscar la empresa lógicamente y los pasajeros esperando arriba. ¿Ya? Los convenios, tenemos muchas empresas con convenio de pago y están de acuerdo a la facultad que nos entrega este mismo reglamento. Este documento no son públicos, bueno, todos los actos de la DGAC son públicos y los pueden encontrar en la página web de la DGAC. Este es solo un ejemplo. Además, la DGAC también tiene la facultad de que, bueno, si hay un cliente que tiene deuda y se contacta con la DGAC que tiene problemas, que sus proveedores no le pagan, puede dar la facilidad en cuotas periódicas hasta por un año para ponerse al día. ¿Ya? Y están afectas las disposiciones que establece el artículo 6. Y acá están lo definidos como convenio de pago por deuda. Otro ejemplo, el mismo caso anterior,
una resolución tipo, pero esta resolución, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá, esta resolución es del 2019 también, esta es la 171. La empresa Línea Aérea de Fumigaciones Aero Santa Cruz Limitada, por estas 3 aeronaves, debía toda la deuda que está acá, que es 1.700.000 pesos aproximadamente, asociado a tasa operacional anual. Acá aparece. Entonces la empresa solicitó un convenio de pago, se analizó el tema y se le dieron 5 cuotas para pagar este monto. Estos montos los debería haber pagado en enero de cada año, no los pagó. Por lo tanto, se hizo un convenio de pago. Y a través de esta resolución, de este documento, se aprueba ese convenio de pago. Y la empresa deja los documentos que acreditan y todos los meses se empiezan a cobrar. El convenio de pago de agosto, a contar de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, la empresa se pone al día. Que les quiero mostrar con esto que la DGAC también entrega las facultades para efectuar estos pagos. O sea, para efectuar los pagos a la DGAC cuando tienes deuda. Acá se le dieron 5 cuotas de inatención al monto. La mayoría piden 12 cuotas porque son montos mucho más elevados. ¿Ya? ¿Qué pasa si la empresa no puede pagar una cuota, se le acelera el resto de las cuotas y termina pagando todo porque todo esto está documentado? ¿Ya? El compromiso es, usted debía X monto, se establecen las cuotas, pero llegado ese día se cobra. Si no hay fondo, se van a acelerar el resto de las cuotas. Es así de simple. Esto lógicamente va con la firma del cliente y con todos los antecedentes legales que existen. ¿Ya? Eso, yo creo que por la hora y para que tengan un tiempo para ingresar después a la prueba, yo lo voy a estar esperando. Lo dejamos hasta acá por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿No tienen dudas? Ya, nos juntamos de ahí para ver el tema de la prueba. Ya, profe. Ok. Ya pues, nos vemos.